vamos siguiendo con el tema de arreglos. Ayer hicimos o terminamos un ejercicio en donde pues recordamos conceptos y manejo de un arreglo unidimensional. Se llama arreglo unidimensional porque para obtener o para conocer la posición de un elemento solo requerimos de un dato, que es precisamente la posición. Si yo quiero saber, por ejemplo, el 6.8 en qué posición está, le digo que es la 1, o el 3.4 está en la posición 5. Es una sola dimensión, es una lista. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio, pero que corresponde a un arreglo bidimensional, también llamado matriz. Vamos a hacer un ejercicio así muy básico de cómo crear, bueno, como dice ahí, crear, llenar de datos, mostrar un arreglo bidimensional en modo consola. Bueno, entonces vamos a recordar primero qué es el arreglo bidimensional. ¿Por qué se llama bidimensional? Pues bi quiere decir dos, ¿verdad? Tiene dos dimensiones. Bueno, entonces un arreglo bidimensional pues lo podemos comparar o lo podemos pensar como una tabla de datos. El arreglo unidimensional es como una lista, ¿sí? Y ya cuando nada más tenemos, digamos, una dirección. El arreglo bidimensional tiene dos direcciones, tiene filas o renglones y tiene columnas, y eso lo convierte en una tabla. Cada una de las que mencioné, la fila o renglón es una dimensión y la columna es otra dimensión. Entonces, para ubicar un elemento necesitamos decirle dos posiciones. Y el ejemplo típico es el Excel. El Excel es una tabla, es un arreglo bidimensional, nada más que ahí los subíndices, a ver si se acuerdan, ¿cómo maneja los subíndices el Excel? Cuando queremos ubicar una celda, ¿cómo la identificamos? Una celda. En el Excel, ¿se acuerdan? Sí lo han usado mucho, ¿no? El Excel. Ahí una celda se identifica, por ejemplo, con un F5. F5 indica que una dimensión es la F y otra dimensión es el 5. Las columnas las identifica con letras y los renglones los identifica con números. Entonces ahí en el caso del Excel es un arreglo bidimensional en donde la primera dimensión la ubica como las columnas, por eso es la F, y la segunda dimensión la ubica con números, que es el renglón. Entonces, pues nosotros tenemos que también manejar dos dimensiones. Voy a poner aquí un ejemplo sencillo de un arreglo bidimensional. Voy a poner aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo bidimensional. ¿Cuántos renglones o filas? Yo les digo renglones, muchos les dicen filas, ¿sí? Yo les digo renglones. ¿Cuántos renglones tiene esta tabla? Cada cuadrito es un elemento de la tabla. ¿Cuántos renglones tiene? ¿Saben contar? ¿Cuántos renglones tiene? 4. ¿Y cuántas columnas? 6, ¿verdad? Bueno, igual que en los arreglos unidimensionales, los renglones y columnas empiezan a contarse desde el 0. Entonces, este sería el renglón 0, el 1, el 2 y el 3. Y las columnas de la misma manera empezarían del 0 y luego así. De esta manera. Son 4 renglones y 6 columnas. Si en el Excel, como les decía, aquí en lugar de poner números lo identifica con letras. Y ahí primero va la columna y luego el renglón. Aunque en matemáticas normalmente es al revés. Primero el renglón y luego la columna. ¿Cuál de los dos es el correcto? ¿Primero renglón y luego columna o primero columna y luego renglón? Pues no hay, los dos son correctos. Simplemente que nosotros tenemos que acordar cuál es el que vamos a usar para no estar ahí con confusiones. Entonces, por convención, vamos a ponerlo por aquí. Y también ajustándonos no solo a matemáticas, sino a la manera en que lo maneja el componente de Java que nos permite manipular una tabla, una matriz, un arreglo bidimensional. Entonces, por convención,
sea, no quiere decir que el otro esté mal. Si lo maneja el Excel, ¿verdad? O sea, no es que esté mal, sino que nosotros lo vamos a manejar así. Por convención, la primera dimensión van a ser los renglones, ¿sí? Y la segunda dimensión van a ser las columnas. Aunque al revés es correcto, nos tenemos que poner de acuerdo para que todos lo hagamos de la misma manera. Y entonces el acuerdo, aunque no pues fue como muy unilateral, no les pregunté ni nada, ¿verdad? El acuerdo va a ser, porque así lo maneja la mayoría de las veces, ¿sí? Renglones o filas es la primera dimensión y columnas la segunda dimensión. Por lo tanto, ¿cuál sería el tamaño de esta? Vamos a decir que se llame valores, ¿sí? Igual que en el otro ejercicio, se va a llamar valores. ¿Cuál es el tamaño de la matriz valores? Acá el tamaño de este valores, que es unidimensional, pues era 6. Son 6 elementos, ¿no? Tamaño 6. ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? ¿Cuántos elementos tiene esa matriz? O sea, ¿cuántos cuadritos, pues? ¿Cuántos? En total, ¿cuántos cuadritos tiene? Cada cuadrito es un dato, es un elemento de la matriz. 24, ¿verdad? ¿Cómo lo obtuvimos? Pues multiplicando los renglones por las columnas. Entonces, pero ¿cuál es el tamaño que le vamos a dar a esa matriz? O sea, 6 por 4 o 4 por 6. 4 por 6. Fíjense lo que puse de este lado, del lado derecho. 6 por 4. Primera dimensión, sí, ¿verdad? Ok, entonces es 4 renglones por 6 columnas. El tamaño sí podría ser, voy a ponerlo así. El tamaño podría ser 6 por 4 si todos conviniéramos que pues es al revés, pero nosotros vamos a tomarlo de esta manera, ¿sí? Para no estar con confusiones, lo vamos a tomar de esta manera. Bueno, entonces, nosotros cuando manejamos el arreglo unidimensional, para recorrer todos los elementos lo hicimos a través de un contador dentro de un ciclo, y pues ese contador iba cambiando, iba incrementándose, y cada vez que se incrementaba nosotros visitábamos una ubicación diferente del arreglo. Cuando la i vale a 0, estábamos en este lugar. Cuando la i vale 1, estamos en este lugar. Bueno, entonces, con un ciclo recorremos los elementos de un arreglo unidimensional. ¿Cómo le vamos a hacer para recorrer los elementos de una matriz? Aquí no va a ser suficiente con un ciclo. Voy a ponerlo más para acá. No es suficiente con un ciclo, sino que vamos a necesitar un ciclo para los renglones y otro ciclo para las columnas. Entonces voy a poner aquí una flecha que me indique, está bien así, una flecha que indique el recorrido que va a hacer el ciclo de los renglones, lo haría así, y otra flecha para poner el recorrido del ciclo de las columnas. Vean cómo son dos ciclos diferentes. Este va a recorrer del 0 al 3 en este ejemplo, y este va a recorrer del 0 al 5. Pero aunque son independientes en el sentido de que cada uno debe tener su variable de control, pero no son totalmente independientes porque uno depende del otro. Fíjense, la intención de cuando nosotros decimos recorrer una matriz es visitar cada una de las celdas o de las ubicaciones de la matriz. Entonces, si estamos en esta celda que estoy señalando, pues es en renglón 0 y la columna 0. Pero cuando estemos en esta celda, pues el renglón 0 y la columna 1. ¿Sí? Si por ejemplo yo ubico un elemento, digamos aquí voy a poner un 8, por ejemplo. ¿Cómo ubico este elemento? Pues tengo que darle dos posiciones, uno en el renglón y otro en la columna. Primero en el renglón por esta convención. Entonces, este elemento, que estoy poniendo aquí,
¿cómo llegamos a él? Decimos, pues es el valores, porque así se llama mi arreglo, mi matriz. Renglón, ¿en qué renglón está? Pues en el 1. Va primero el renglón por esta convención. Y luego, ¿en qué columna está? Pues en la 2. Así, es igual a 8. Este 8 está en la posición 1, renglón 1, columna 2. Bueno, entonces, para visitar cada una de las celdas, necesitamos los dos ciclos. Pero, por ejemplo, cuando este ciclo, digamos, lo voy a manejar con una variable de control que voy a llamar R, en lugar de que se llame I, como lo hice en el anterior, una variable de control que me va a ayudar a recorrer los renglones y una variable de control C que me va a ayudar a recorrer las columnas. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablando de los nombres de las variables, de los contadores, vamos a decir, cuando yo implemente un ciclo para los renglones, pues la R va a ir del 0 al 3, en este ejemplo. Bueno, cuando la R valga 0, la idea es visitar todos los elementos que están en el renglón 0. Y para eso necesito un ciclo que empiece del 0 y termine en 5, que es el ciclo de las columnas. Una vez que recorrí todos estos, para irme al siguiente renglón, pues la R avanza a 1. Y cuando la R vale 1, la C otra vez debe empezar de 0 y terminar en 5. Avanza la R a 2 y la columna tiene que empezar de 0 y terminar en 5. Es decir, que con cada valor de R, la columna debe empezar de 0 y terminar al final. ¿Eso qué implica o qué significa? Pues que el segundo ciclo de las columnas debe ir dentro del ciclo de los renglones. Porque por cada renglón que recorre el ciclo de los renglones, necesito recorrer todas sus columnas. Entonces va un ciclo adentro de otro. No son separados. Va uno. Eso es cuando yo hago un recorrido por renglón. En cambio, si yo quisiera o necesitara un recorrido por columna, porque barrer todos los elementos puede ser por renglón, como lo mencioné ahorita, pero también puede ser por columna, puede ser así. Si yo quisiera o necesitara un recorrido por columna, entonces empezaría por el ciclo de las columnas. Ese sería el principal, como quien dice. Y cuando la C valga 0, yo necesito recorrer todos sus renglones del 0 al 3. Avanzaría la C a 1 y otra vez los renglones serían del 0 al 3. Avanzaría la C a 2 y otra vez la R va del 0 al 3. Entonces ahí el segundo ciclo de los renglones debería ir dentro del ciclo de las columnas. Si no es necesario o si no se indica otra cosa, normalmente el recorrido que vamos a hacer es por renglones. Primero el ciclo de los renglones y adentro el ciclo de las columnas. Bueno, entonces, ya recordando todo esto, podemos empezar a hacer ya un código. Vamos a crear un proyecto, ¿sí? Bueno, entonces creamos un proyecto que se va a llamar PB 2025 09 02 aplicación matriz o arreglo bidimensional. Le vamos a preguntar al usuario cuántos renglones y cuántas columnas va a querer. En este ejemplo son 4 y 6, pero pues, la idea es para cualquier tamaño. Y también pues los datos no los vamos a estar pidiendo directamente al usuario, sino que los vamos a generar aleatoriamente. Entonces, pues vamos a agregar las librerías del escáner para entrada de datos y del random para generar datos aleatorios. Entonces aquí le diríamos que el escáner y bueno, aquí le indicamos así y vamos a agregar el azar, el random. Este no requiere parámetros aquí, pero ambos necesitan su librería, agregarla, importarla. Muy bien, entonces ahora vamos a preguntar cuántos renglones y cuántas columnas. Le diríamos número de renglones.
de renglones. Aquí lo preguntamos y lo pedimos. Voy a declarar una variable nueva, que son renglones. Renglones es igual a teclado, este es un entero. Pásale. Muy bien, entonces, ahora vamos a pedir las columnas. Número de columnas. Y bueno, aquí le diríamos otra variable y pedimos un entero. Bueno, ya tenemos el tamaño que el usuario le quiere dar a la matriz. Entonces ahora vamos a crear la matriz. Creamos el arreglo bidimensional. En Java, en todos los lenguajes de programación se pueden crear arreglos de varias dimensiones. Claro que entre más crezca el número de dimensiones es más difícil manipularla y comprenderla, ¿no? Generalmente se llega hasta 3 dimensiones. Ahorita nosotros vamos a hacer nomás hasta 2, pero 3 dimensiones ya representado en el mundo real, pues es la tercera dimensión. Es como, en información es como un cubo de datos, ¿verdad? Como si fuera un cubo de datos. El unidimensional es una lista, el bidimensional es una matriz o tabla, y el tridimensional sería como un cubo de información, porque son 3 dimensiones. Bueno, entonces, ¿cómo se declara un arreglo de 2 dimensiones? Va a ser también de tipo real, de tipo doble. Entonces pondríamos el tipo de dato. Después indicamos un juego de corchetes por cada dimensión que va a tener el arreglo. En este caso son 2. Un juego de corchetes, otro juego de corchetes. Ahí indicamos que van a ser 2 dimensiones. Ahí el lenguaje no sabe cuáles son renglones, cuáles son columnas. Son 2 dimensiones. Ya nosotros le damos el significado, pero como puede ser cualquiera de los 2 órdenes, renglón, columna, columna, renglón, por eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y va a ser renglón, columna. Entonces, aquí le pondremos el nombre del arreglo, que ahí en las notas dice que se llama valores. Y después de la palabra new, que es un operador que nos sirve para reservar memoria. Y le pondríamos el tipo de dato nuevamente, y enseguida otro juego de corchetes por cada dimensión, pero entonces ahora sí le ponemos el tamaño. Si yo le pusiera 6 y 4, pues, o 4 y 6, pues todos serían de este tamaño, ¿verdad? Y la idea es que si le estamos preguntando al usuario es porque vamos a respetar ese tamaño. Entonces, ¿cuántos renglones va a tener? Pues los que nos haya dicho el usuario. ¿Y cuántas columnas? Pues también las que nos haya dicho el usuario. Y entonces ya con esto creamos nuestro arreglo bidimensional, que inicialmente, ¿qué datos va a tener? Los que correspondan al default del tipo de datos. En este caso, como son de tipo doble, pues va a tener puro 0.0 los elementos. Bueno, vamos a visualizar, antes de meter la información a la matriz, vamos a visualizarla. Entonces, mostramos los elementos de la matriz, ¿sí? Voy a utilizar las variables R y C para los recorridos de renglones y columnas respectivamente. Y como lo vamos a hacer más de una vez, entonces mejor declaro aquí las variables R y C. R y C no es el tamaño de la matriz, es un contador que va a ir recorriendo cada renglón, la R, y cada columna, la C. Entonces aquí vamos a hacer un recorrido
por renglón. Un recorrido por renglón quiere decir que el primer ciclo va a ser la R, va a ir avanzando por cada valor de R, por cada renglón, vamos a utilizar un ciclo de las columnas. En cada renglón las columnas empiezan de cero. Por eso el ciclo de las columnas va a estar dentro. Entonces aquí ya le diríamos for. En este caso no es opcional hacerlo por renglón o por columna, fíjense, porque como se trata de mostrar en la consola avanza por renglón, no avanza por columna. Entonces aquí sí tiene que ser un recorrido por renglón. Para otros procesos tal vez sea lo mismo recorrer por renglón o por columna, si el único objetivo es recorrerlos todos y hacer algo con cada elemento, pero que no sea algo que tengamos que mostrar. Bueno, entonces vamos a utilizar el primer ciclo de los renglones. Sabemos que el renglón va a empezar en 0. Se trata de recorrer todos los elementos de la matriz. Entonces el renglón va a empezar en 0. La pregunta es ¿en dónde va a terminar? Y en este caso termina en el 3. Son 4 renglones, pero pues nada más llega hasta el 3. ¿Cómo lo hacemos en general? ¿En dónde va a terminar? ¿Hasta dónde va a terminar? El usuario definió cuántos renglones a través de la variable renglones. Entonces, ¿cuántos renglones tendría la matriz? En general, en el ejemplo tiene 4, pero en general en mi aplicación, por el número de renglones, ¿verdad? O sea, yo le pondría R menor que renglones. En este caso particular del ejemplo, renglones valdría 4. O sea, si yo quisiera crear este arreglo acá ya en la aplicación, al ejecutarlo me va a preguntar ¿cuántos renglones? Y yo le diría 4. ¿Sí? La variable renglones vale 4. Por eso aquí la R va a llegar hasta menor que 4. Debe llegar nada más hasta el 3. Ahora, eso está bien. Y luego acá, por cada renglón, debo recorrer ahora las columnas de ese renglón. Y es donde entra el segundo ciclo. Pero ese segundo ciclo es para todos los renglones. Por eso va dentro. Entonces aquí le diríamos un for c igual 0. ¿Hasta dónde van a llegar las columnas? Pues hasta columnas, ¿verdad? Y luego se va a ir incrementando la C. Y lo único que queremos es mostrar, la R y la C conforme avancen los ciclos, pues van a ir cambiando de valor. Y en cada cambio de valor va a ir visitando un elemento de la matriz. Y la idea de estos dos ciclos es que haga un barrido de todos los elementos de la matriz, en este caso para mostrarlo. Entonces le vamos a decir que lo muestre. Y aquí sería valores R. La R y la C van a ir cambiando en cada vuelta que dé el ciclo. Y cada cambio pues es visitar otra celda, otra celda, otra celda. Muy bien, entonces ahorita ya podríamos probar, a ver qué hace. Vamos a ejecutarlo con estos datos de entrada. Entonces le diríamos número de renglones, pues son 4. Y número de columnas son 6. Y entonces debería mostrarnos una tabla de 4 por 6, o sea, 24 elementos. Y vemos que nos muestra, si los contamos, pues sí van a ser 24 elementos, pero todos están esto parece como una lista, como un arreglo unidimensional y no una tabla. En realidad en memoria se guardan con esa configuración, pero internamente el lenguaje detecta las dimensiones y ya acomoda como nosotros lo vamos a percibir. Bueno, vamos a hacer algunos cambios, obviamente. El primero no tiene mucho que ver con la forma en que salieron los datos. Esos datos, pues al usuario no le va a convencer de que es una matriz, porque pues todo se ve como una lista, ¿verdad? Pero el primer cambio que vamos a hacer es los límites de los ciclos. Ahorita tomamos una variable que estaba ahí disponible, renglones y columnas. Pero ¿qué tal si no estuvieran esas variables? Como lo veíamos en el ejercicio de ayer.
¿Qué tal que yo no tuviera la n? Pues lo hicimos a través de valores.len, ¿verdad? Una propiedad del propio arreglo. Entonces aquí, pues también vamos a, en lugar de renglones, que es correcto, y lo más ahorita, lo más fácil, lo más práctico, no, lo que estamos haciendo es repasar, en este caso la matriz. Entonces vamos a recordar cómo podemos saber el tamaño de la primera dimensión, que en nuestro caso, por convención, son los renglones, o sea, ¿cuántos renglones tendría la matriz? ¿Y eso alguien se acuerda? Si yo le pongo valores.len, ¿cuánto vale en este ejemplo? Ya ven que ayer, a ver, aquí, bueno, no lo puse, pero en este caso, valores, en el ejercicio de ayer, .len, dijimos que vale 6, porque son 6 renglones. .len me da el número de elementos del arreglo. Y ya sé que, aunque sean 6, pues están numerados del 0 al 5. Bueno, entonces, acá, valores.len, ¿cuánto valdría? Puede ser, yo también la primera vez que lo utilicé pensé que iba a ser el número de elementos porque así yo había concebido el concepto. El .len me dice cuántos elementos tiene el arreglo. En realidad no. El .len me dice me dice el tamaño de la primera dimensión. ¿Sí? Acá, cuando es una sola dimensión, coincide con el número de elementos. Pero acá no. Entonces, ya hecha esa aclaración, ¿cuánto vale valores.len? Es el tamaño de la primera dimensión. Vale 4. ¿Sí? Entonces, ahorita en este ejercicio, la variable renglones es equivalente a valores.len. En lugar de renglones le voy a poner aquí valores.len. No porque sea incorrecto renglones, sino porque queremos recordar conceptos, elementos de los arreglos, en este caso de las matrices. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer con columnas? ¿Cómo le hago para conocer el tamaño de la segunda dimensión? Acá Entonces, bueno, ahí tenemos que considerar lo siguiente. Resulta que Java maneja lo que se llaman arreglos no uniformes. Es decir, que yo podría tener un arreglo bidimensional en donde el primer renglón tuviera 5 elementos, el segundo 8, el tercero 3. O sea, que no sea uniforme. Eso lo podemos entender más o menos con esto, mire. Voy a poner la variable valores, así es como se llama nuestro arreglo. Y entre corchetes voy a poner el primer elemento de la primera dimensión, que es valor 0. Estamos en el renglón 0, ¿sí? Este 0 viene siendo este mismo. Bueno, entonces, cada renglón va a tener su propio tamaño, su propia dimensión. Entonces, valores 0.len me va a decir cuántos elementos tiene el renglón 0. ¿Cuántos tiene? El renglón 0 nada más. ¿Cuántos? Ahí se ve, ¿no? El renglón 0, ¿cuántos cuadritos tiene? 6, no es capciosa. 6. Valores 1, ¿cuántos tiene? 6. Valores 2. .len, porque este es un arreglo uniforme. O sea, a cualquier renglón que yo le pregunte cuál es su dimensión, me va a responder con el mismo valor. Bueno, debido a esto, si ustedes se fijan, esta R que viene aquí, que es la que estamos usando para recorrer el arreglo, pues es esta misma R, es este mismo subíndice. Así es que el segundo ciclo, nosotros le podríamos decir que le preguntara a cada renglón cuál es su longitud, y ese me va a dar el tamaño de la segunda dimensión. O sea, yo podría hacer esto. Ahí, dejemos eso ahí. Y le diría, en lugar de columnas va a ser valores, subíndice
R de renglón punto le. ¿Sí? Entonces, cuando la R va a avanzar, en este ejemplo en particular va a avanzar del 0 al 3. Cuando la R valga 0, aquí esto me va a regresar este 6. Cuando la R valga 1, me va a regresar este 6. Y este 6. O sea, no importa cuál renglón le dé, pues me tiene que dar el mismo tamaño. Pero como aquí tengo la variable R, que es el contador del primer ciclo, pues lo aprovecho. Bueno, ese es por un lado, ¿verdad? Ya los límites los vamos a establecer en base al propio arreglo, a la propiedad length del arreglo. Y acá, para que no saliera un valor en cada renglón, podemos intentar primero quitar el LN. Entonces, ya hicimos los cambios de límite, pues no deben afectar nada, porque nada más cambiamos, en lugar de renglones columnas, las variables lo cambiamos por el tamaño del arreglo. Bueno, vamos a ejecutar. Y aquí me da 4 por 6. Y bueno, aquí hay 24 veces el 0.0, pero están todos pegaditos, ¿sí? Eso, pues tampoco está bien, pero está un poquito mejor que lo anterior, porque lo anterior era un renglón por cada dato. Y aquí por lo menos ya podemos agrupar de un solo renglón todos sus datos y luego otro renglón y sus datos, nada más que aquí viene todo junto. Lo que nos faltaría es que cada vez que termine con las columnas de un renglón, que brincara de línea. Cuando la R valga 0, ¿sí? Cuando la R valga 0, acá si lo tenemos acá, pues queremos que el segundo ciclo me ponga todos estos elementos y que cuando termine ese ciclo de las columnas, brinque de línea. Y luego la R va a valer 1 y las columnas otras van a empezar de 0, que los ponga todos. Cuando termine con sus columnas, que brinque de línea. Entonces, eso es una instrucción que depende o la va a controlar el ciclo de los renglones. Cada vez que cambie la R, brincamos de línea. Cada vez que cambie la R. Y como eso lo vamos a poner aquí, como una segunda instrucción del primer ciclo. El primer ciclo lo que ve es otro ciclo. No le habíamos puesto llaves porque es una sola instrucción. Pero ahora van a necesitar dos instrucciones. Primero, poner los elementos de su columna y luego brincar de renglón. Es la segunda instrucción. Por lo tanto, vamos a requerir aquí un bloque, una llave. Ya, este primer ciclo, cada vez que, por cada valor de R, va a mostrar los elementos que están en sus columnas, nada más de ese renglón. Y cuando termine de ese ciclo, como una segunda instrucción del primer ciclo, vamos a brincar de línea. Así. Y vamos a ver qué tanto mejoró eso. Le voy a poner 4 por 6, pero podría ser cualquiera. Entonces, ahora ya se parece más a esto que tenemos aquí. Ya son los 4 renglones que marca aquí el que me pidió el usuario y las 6 columnas, nada más que pues están los datos todos pegaditos porque el efecto para que se vean estos datos de este renglón pues es el segundo ciclo. Nada más que como es print pues lo pone todo pegadito. Entonces nada más lo que vamos a hacer es aquí agregarle unos 2 espacios por lo menos, así, para que no quede todo pegado. Cada vez que ponga un elemento, pone 2 espacios en el mismo renglón, por eso es print. A ver, lo vamos a ejecutar. Le decimos 4 por 6. Y bueno, ya se ve un poco mejor esto. Aquí están los 4 renglones y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Ahí está. Ya podríamos, no sé, ponerle 13 renglones por 36 columnas, por ejemplo. Y aquí ya, si los contamos, estos deben ser 13 renglones y acá deben ser 36 columnas. Hasta acá, ¿verdad? Bueno, ahorita nos aparecen puros ceros porque, pues, nada más hemos puesto, no hemos puesto ningún dato. Vamos a agregarle datos. A ver, entonces, eso lo voy a hacer antes de que lo muestre para que al mostrarlo ya incluya esos datos.
Bueno, entonces aquí vamos a generar un dato aleatorio, un valor aleatorio, ¿sí? Para cada elemento. Es decir que vamos a recorrer otra vez toda la matriz y en cada cuadrito vamos a poner un dato aleatorio. Requerimos otra vez 2 ciclos. Nada más para enfatizar el manejo de los ciclos, voy a hacer un recorrido por columna, no porque se necesite. Yo puedo llenar de datos con los 2 ciclos, tanto por renglón como por columna, ¿sí? En este caso lo voy a hacer por columna, para hacerlo diferente. Entonces vamos a decir, por aquí, ¿verdad? Recorrido por columna. No porque sea necesario, para hacerlo diferente, ¿sí? Habrá ocasiones en que sí sea obligatorio hacer un recorrido por columna. Por ejemplo, si me pidieran, a ver, totaliza cada columna, pues lo tengo que hacer un recorrido por columna. O si me dicen, totaliza por renglón, por cada renglón, tengo que hacer un recorrido por renglón. Pero aquí es opcional, vamos a hacerlo por... Bueno, entonces vamos a empezar con el ciclo de las columnas. Un for c igual 0. Aquí tenemos un pequeño problema. Valores.len me da el tamaño de la primera dimensión. Ahí no tengo problema, no necesito más que el nombre y la propiedad. En cambio, las columnas le tengo que preguntar a un renglón cuál es su tamaño. Pero aquí todavía no ha recorrido ningún renglón. ¿Sí? No, no podemos ponerle como en el otro, o sea, no le podemos decir C menor que valores subíndice R punto len C++. Voy a recorrer primero las columnas. Por cada columna, por la columna 0, recorrer todos sus renglones. La columna va a avanzar a 1, recorrer todos sus renglones. El segundo ciclo va a ser el de los renglones. Pero si nos fijamos aquí, pues esta R dice que no la conoce. Acá sí la conocía, pues porque la R ya estaba definida en el primer ciclo. Ya tenía un valor. Acá no tiene ningún valor. Está declarada, pero no tiene ningún valor. Entonces ahí es donde, ¿qué hacemos si la R? Bueno, aquí recordemos que una matriz por lo menos debe tener un renglón y una columna. La matriz más pequeña es de 1 por 1. Por lo menos tiene un renglón. Y si por lo menos tiene un renglón, ¿qué número de renglón sería? El 0. Entonces aquí, en lugar de ponerle R, le voy a poner 0. Cuando no tenemos un renglón en particular que ya exista, podemos recurrir siempre al renglón 0. Ese siempre va a existir. Bueno, entonces ahora vamos a... Ahora por cada columna vamos a recorrer sus renglones. Sería R igual 0. Y aquí no tengo problema porque pues la primera dimensión es valores.len. Ahí no tengo que recurrir a una columna. Entonces aquí sería valores.len. Y va a recorrer cada renglón. Es importante recordar cuál es la convención. Va primero siempre el renglón y luego la columna. No importa cómo haga el recorrido. Entonces, aquí le vamos a decir valores, primera dimensión, la R, segunda dimensión, la C, o como le hayamos llamado, es igual, y vamos a decirle aquí al azar que nos genere un número. Para que sean números uniformes, le voy a pedir que genere un número entre 10 y 100. Ahí genera un número entre 10 y 99. Pero que lo divida entre 10.0 me va a generar números entre 1 y 9, pero con un decimal. Entre 1.0 y 9.9. ¿Sí? Bueno, ya generamos los datos y pues como lo pusimos antes de la muestra, pues ya nos debe mostrar con esos datos. Vamos a revisar. Número de renglones, pues vamos a ponerle pues los mismos 4 por 6, 4 y 6.
Y entonces aquí ya nos pone, tal vez sería conveniente otro espacio. No sé si le pongamos aquí otro espacio. Bueno, ya se ve un poquito más separado. Estos son los datos que se generaron aleatoriamente. Se generaron por columna, así, que se están mostrando por renglón. ¿Cómo le haríamos para encontrar el primer valor? ¿En qué posición está el primer valor? Vamos a ponerlo aquí. El primer valor es, ¿cómo le hacemos para mostrar en qué posición? A ver, aquí lo tenemos. ¿En qué posición está el primer valor? O sea, ¿qué renglón y qué columna? ¿Dónde estaría el primer valor? El primer valor de la matriz. En 0, 0, ¿verdad? Entonces, ese, no hay duda, el primer elemento está en 0, 0. Entonces, aquí le diríamos es, y luego más valores, renglón 0, columna 0. Pero también queremos ponerle, lo voy a poner aquí con un brinco de línea. También queremos poner el último valor. El último es, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿en qué posición está el último valor de la matriz? En el 3, 3, 5, ¿verdad? Sí. Claro que no le voy a poner acá 3, 5 porque no siempre van a ser de 4 por 6. ¿Cómo puedo llegar este valor? ¿Cómo puedo llegar a este 3 en función del tamaño de la regla? O sea, este 3, vean como valores len vale 4. Entonces, ¿este cuánto valdría? ¿Cómo llegaría a este? Punto len, pero así, si le pongo punto len, va a buscar la posición 4 y no existe el renglón 4. Entonces, ¿qué sería? Si le pongo valores, aquí va la primera dimensión, lo voy a poner abajo, ¿sí? Si yo le pongo valores.len, es más, lo voy a dejar así. Así, valores.len. Y la segunda dimensión, ¿hasta dónde llegaría? Pues es, aquí el límite sería la segunda dimensión. O sea, aquí el límite es 5 y la segunda dimensión la obtengo con valores cualquier renglón, punto len, pero lo único que es seguro que existe es el 0. Entonces aquí yo le pondría valores, subíndice 0, ahí me estoy refiriendo al primer renglón. Y de ese renglón quiero que me digas cuántas columnas tiene. Se lo puedo preguntar a cualquier renglón, pero lo único seguro es el 0. El único que sí va a existir es el 0. Fíjense, vamos a hacer a ejecutar esto. De 4 por 6. Me lanza una excepción. La excepción dice: el índice del arreglo está fuera de límite. Dice, es que el índice 4 es el índice 4, pero no existe el elemento 4. O sea, el renglón 4 no existe. ¿Hasta dónde llega? Sí son 4 renglones, pero ¿hasta cuál llega la numeración? Hasta el 3. Y si fueran 20 renglones, ¿hasta cuál llegaría? Hasta el 19. Y si fueran 1000, al 999. Entonces siempre es el tamaño menos 1, ¿verdad? O sea, aquí sería menos 1. A ver, lo vamos a dejar así. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Le decimos ahora de, no sé, cualquier tamaño, de 5 por 8. Y ahora me lanza la excepción, pero en el otro. Porque dice que el 8, yo le puse 8, ¿verdad? ¿Si es 5 por 8? Ok. Por lo tanto, pues la última columna no es la 8. ¿Cuál es la última columna?
Si aquí valores 0.9 vale 6, son 6 columnas, sí, pero empieza del 0, termina en el 5. Entonces, lo que me diga la segunda dimensión le tengo que quitar 1. Si no se lo quito, como aquí ahorita, si aquí no se lo quitara, va a buscar en la columna 6, la columna 6 no existe. Aunque sean 6 columnas, la número 6 no existe. Es del 0 al 5. Entonces aquí también me falta quitarle 1. Es que es adentro, ¿sí? Es aquí, menos 1. Ahora sí, lo ejecutamos. Le decimos de 4 por 6. Ahí está, dice que el primer valor es el 1.2. Aquí está, es en el 00. Y el último valor es este 6.2. Este es el 6.2, ¿no? Creo que este no era necesario. Voy a ejecutarlo, pero con una matriz más grande. De 23 renglones por 84 columnas. El último valor lo va a buscar en el renglón 22, columna 83. Ahí está el primer elemento. Es este 1.9. Y el último elemento dice que es el 8.4. Acá está, este es el último elemento, el 8.4. ¿Sí? Bueno, entonces esto fue un repaso muy rápido de los conceptos de los arreglos bidimensionales, las matrices.